Quiero presentar un saludo muy respetuoso a todas las personas que me están viendo y escuchando a través de este medio. De manera muy especial, un saludo muy fraternal a mi amigo, al doctor Luis Enrique Quiroga, que entiendo que actualmente está fungiendo como director de un seminario en la facultad o en la maestría de educación de la Universidad Militar. Por otra parte, quiero hacer extensivo este saludo a mi amigo también, el profesor Javier Garavito, a quien debo la oportunidad de estar participando de esta entrevista. Ya está entrando en materia, la primera pregunta que me formula Javier es justamente que si conozco el término edutuber y en caso afirmativo me pregunta que si me considero o no uno de ellos. Yo entiendo que un edutuber es la persona que tiene la capacidad de crear un contenido o de sistematizar una información o de compilar un conocimiento de carácter científico y educativo con la intención, con el ánimo, con la motivación de colgarlo en la plataforma de YouTube. Si las cosas son así, pues me considero un edutuber, dado que hace algunos años creé un canal en YouTube y justamente el tipo de información que imparto o que comparto en dicho canal tiene que ver con el acervo científico de una ciencia en particular que es la filosofía. Pues desde ese punto de vista considero que sí hago parte de este gremio de los edutubers. La segunda pregunta que me formula Javier es ¿qué opinión me merece el movimiento actual de los real influencers en el sector educativo como reconocimiento a la labor docente e impulso al sector educativo colombiano? Son como dos preguntas en una sola. Bueno, a diferencia de lo que muchos consideran, de pensar que este movimiento está más orientado hacia la tecnología, yo considero lo contrario. Es decir, este movimiento consiste justamente en colocar la tecnología en función del profesor, en función del docente, en función de la educación, de la pedagogía y de la didáctica misma. En este sentido, como dirían los abogados, por ipso iure o por derecho propio, es el movimiento de los real influencers se convierten en un valor agregado de la educación. Son parte inherente de la educación actual. ¿De qué manera puede repercutir este movimiento en el sector educativo en general? Hay muchas maneras, pero yo solamente voy a abordar un aspecto, solamente voy a dar un ejemplo, y es justamente el problema de la cobertura de la educación en Colombia. Sabemos muy bien que a lo sumo el 60% de los colombianos tenemos acceso a la educación media y solamente el 30% de los colombianos tienen acceso a la educación superior. Y este movimiento pues se convierte en un paliativo en algunos casos, en otros casos en una razón fundamental para superar justamente esta problemática de la cobertura en Colombia. Es paradójico que dentro de la Constitución esto sea un derecho constitucional, un derecho inalienable, el derecho a la educación gratuita, pero que en la realidad, en la praxis, pues nada que ver. Entonces acá tenemos la oportunidad de los docentes de no endosar el problema al gobierno, sino también buscar una manera de educar y de compartir lo poco o mucho que sepamos con el resto de compatriotas, de colombianos. Uno de los sueños altruistas y nobles de los docentes es justamente esa casi que utopía que nos motiva todos los días a levantarnos e ir a trabajar porque estamos convencidos que a través de nuestro trabajo podemos cambiar, podemos transformar, podemos mejorar, optimizar nuestro entorno, nuestro país. Y yo creo que este movimiento nos ayuda a cumplir con ese sueño, con esa meta, porque justamente un influencer es la persona que tiene la capacidad de influenciar, de motivar, de incentivar, de repercutir, de persuadir, de disuadir a una persona
o a una comunidad, a una colectividad. Entonces, eso para uno es bastante motivador y creo que aquí se puede de alguna manera poner en práctica de cómo el discurso en un momento dado se puede convertir, como diría Michel Foucault, en un dispositivo de poder y de control, de cara no a someter a nadie, sino de cara a mejorar nuestro entorno. Y esto me parece formidable. Bueno, la tercera pregunta es más de carácter personal y dice que ¿cuál ha sido mi experiencia al embarcarme en esta nueva era tecnológica como un influencer educativo? Definitivamente uno aprende por defecto y por exceso. Fíjense que la principal motivación para crear mi canal de YouTube fue justamente el reconocer un error o una falla, una carencia que tenía en mis clases. Y es que casi no involucraba las TIC. Eh, y me daba cuenta que mis estudiantes actuales son muy diferentes a los estudiantes que tuve hace 20 años o hace 25 años. Y sencillamente porque mis estudiantes en la actualidad son nativos digitales, mientras que mis estudiantes hace 20 años eran migrantes digitales y yo soy un analfabeta digital. Cuando uno tiene recta intención y uno tiene vocación de docente, se da cuenta definitivamente que el docente no busca que el estudiante se adapte a mi pedagogía, a mi didáctica, sino que yo tengo que adaptarme a mi estudiante y al entorno del estudiante. Y por ello fue que surgió este proyecto de aula. Eh, pues al comienzo sin duda fue bastante complejo, porque soy un analfabeta digital, pero apelé a la experiencia. Perro viejo a la derecha, decía por ahí un profesor. Entonces, pues busqué la ayuda de mis hijas, de gente joven, de mis sobrinos, y pues de esa manera logré sacar el proyecto adelante. Por supuesto que es algo satisfactorio el superarse uno mismo y el saber que uno comenzó esto con una intención pues pequeñita, la quizás inicialmente lo hice de manera muy orgánica, de manera muy doméstica, pero en menos de 3 años es satisfactorio ver cómo ya tengo casi 2.000 suscriptores y más de 80.000 visualizaciones sin mover un dedo en términos de pauta. No he publicitado, no he monetizado, nada de esas cosas. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que Elvin Toffer no se equivocó. La tercera ola, esta es la sociedad de la informática y por tanto tenemos que buscar adaptarnos a los cambios. Bueno, la última pregunta dice, ¿qué consejo podría darle a los educadores que desean interactuar e incorporarse en este medio digital? Lo primero que yo les diría justamente es que confíen en lo que hacen y en lo que saben. A mí me ocurrió que muchas veces no confiaba en lo que hacía y en cierta ocasión me invitaron a una conferencia de un experto en educación, el doctor Fernando Vázquez, creo que es profesor de la Javeriana o de la Salle, y él decía que toda clase para que fuera óptima tenía que tener 4 discursos. Teníamos que involucrar en la clase algo de arte, de poesía, de literatura. Tenemos que hablar también del mundo de la vida, tenemos que hablar de nuestra propia persona y por supuesto tenemos que hablar del acervo científico propio de la materia de la que estamos hablando. Mientras él hablaba yo decía, pero yo hago eso cotidianamente, eso es lo que yo hago todos los días en mis clases. Todos los días llego con una lectura de un poema de Benedetti, de Pessoa, de Borges, de cualquier fragmento de una obra literaria, de un cuento. Yo casi que tengo un material ya para un libro de cuentos, de historias que comparto con mis estudiantes, llego con noticias y por supuesto que hablo de lo que me compete. Si estoy hablando de antropología o de lógica, de lo que sea, pues hablo de ello. Entonces, lo que yo hago en mi cotidianidad, otra persona lo muestra como algo que es la panacea. Ahí comencé a confiar un poco más en lo que yo hago en el aula. Otro consejo que le daría con infinito respeto a todos mis colegas es justamente a que no perdamos de vista
aquello que decía el filósofo ilustrado Juan Jacobo Rousseau en su obra clásica de pedagogía, el Emilio. Lo que quieras colocar en la sociedad, colócalo en la escuela. Con este libro, don Simón Rodríguez educó a Simón Bolívar. De ahí que Simón Bolívar más adelante dijese lo mismo de una manera incluso más bella, y es que las naciones marchan al mismo ritmo con que camina la educación. De manera que no podemos quedar nosotros anquilosados, anclados, aletargados en el pasado. Tenemos que estar respondiendo a las necesidades actuales. Doy un ejemplo. Si nosotros no damos ese paso al mundo digital, es como si el sector de transporte dijese en un momento dado, no estamos de acuerdo solamente estamos de acuerdo con la tracción animal, no estamos de acuerdo con ningún vehículo que utilice hidrocarburos, no estamos de acuerdo con las motos, con los aviones, con los carros, pues hubiesen quedado anquilosados en la Edad Media. Entonces, los invito de manera muy respetuosa a que demos ese paso, a que no tengamos miedo y a que confiemos en nosotros mismos. Muchas gracias por su paciencia, sean felices, Beyer les dice, y los invito a que se suscriban a mi canal, Filosofía Profe Beyer. Un abrazo para todos, bendiciones.